Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos ya hoy con nuestra sección de Hablando de Negocios con Liliana Carrillo y hoy, como todas las semanas, una profesional que viene a hablarnos de un tema que a mí me parece súper interesante, que no se encuentra tanto información en el Internet y la verdad es que he tenido la oportunidad de conocerla, de conocer todo lo que está haciendo y pues me encanta que haya aceptado estar con nosotros. Ella es Stephanie Zúñiga, ella vive en Barranquilla, es barranquillera, en Colombia. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector privado, además de eso es consultora de empresas en el área de formación legal, cumplimiento de normas, comercio internacional, bueno, muy joven, pero la verdad es que es muy pilo. Así que ella es mi invitada el día de hoy. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos más de ti, de lo que tú estás haciendo. Cuéntale a las personas que nos están viendo qué es toda esa cantidad de información que tú tienes para los empresarios. Hola Lili, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. De verdad es un placer compartir contigo, estar en tu grupo, recibir toda la colaboración de tu comunidad. Ha sido una experiencia de verdad muy buena y muy enriquecedora para mí. Bueno, sí, ya tú dijiste la mayoría. Yo soy contadora pública de profesión. Estoy ya muy pronto a finalizar mi carrera de Derecho. También estoy haciendo una maestría en Derecho y Negocios Internacionales. Me gusta muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo aprendo mucho, pero también me gusta mucho enseñar. Actualmente yo trabajo, soy gerente en una empresa, pero también presto servicios independiente como consultora a otras empresas que quieren pues regularizarse, formalizarse, aplicar todo el tema de normas legales a sus negocios y pues mi reciente interés es por todo este tema de los negocios digitales, toda la parte legal de negocios digitales. Muy importante ese tema, como te digo, pues yo que llevo tantos años en negocios digitales, no es tan fácil encontrar a alguien experto en eso y la verdad es que ahora con todo esto lo que está pasando, pues obviamente los negocios digitales están en la mira, todo el mundo quiere hacer ahorita negocios digitales, entonces vamos a ir entrando en un paso a paso porque probablemente para algunas personas esto es nuevo, probablemente para otras no, entonces lo que vamos a ir es en un paso a paso contándoles todo lo que tú tienes, la información que tú tienes para que ellos entren en contexto a ver qué es lo que pasa, la parte legal de los negocios digitales. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿por qué es tan importante conocer el aspecto legal para un pequeño negocio digital de esos que apenas empiezan? ¿Por qué sería tan importante tener esa información clara? Bueno, Lili, yo te lo respondo de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos empezando un negocio, regularmente pensamos en muchos aspectos que son igualmente importantes. Por ejemplo, en la parte de marketing, todo el tema de investigación de mercado, todo el tema de branding. Y muchas veces no pensamos en esta parte legal que es tan, pero tan importante para un negocio, porque de ella va a depender su visibilidad, su viabilidad, su aceptación en el mercado, que pueda entrar a negociar con empresas. Bueno, Lili, mira, cuando nosotros iniciamos un negocio, tenemos una idea, vamos a hacer un emprendimiento, generalmente evaluamos muchos aspectos que son también importantes. Por ejemplo, el área de marketing, el branding, los canales de comunicación con los clientes, en fin, todo lo que haga parte de un plan de negocios. Eh, pero muchas veces descuidamos ese aspecto legal que necesitamos y que va a impactar muchas áreas del negocio. De hecho, lo impacta todo, ¿no? La forma como nos comunicamos con el cliente, el canal, pues también tiene unos aspectos legales propios. El producto o el servicio también puede que tenga una regulación especial. Entonces, es muy importante que al momento de tener una idea de negocio o cuando ya hemos emprendido un negocio, sentarnos, parar un momento y decir, hombre, ¿cuáles son todas esas normas legales que debo cumplir que de pronto no estoy cumpliendo? ¿Por qué? Porque si estamos siendo legales, pues construimos confianza con nuestros clientes, ganamos credibilidad con terceros, no solamente con clientes, también con proveedores, con nuestros propios empleados. Obtenemos visibilidad, podemos inclusive llegar a obtener financiación de entidades financieras, de todas estas nuevas formas de financiación que hay hoy, como el crowdfunding, como los inversores ángeles, en fin. Y sobre todo, y muy importante, reducimos una cantidad importante de riesgos que pueden hacer que nuestro negocio se acabe, que nuestro negocio deje de ser ya viable. Entonces, para mí no hay más opción sino ser legal, porque las otras opciones que serían no aplicar las normas o aplicarlas parcialmente representan unos riesgos que
en el futuro, ya sea en 1, 2, un año, 3 meses, no sé, en cualquier momento va a provocar problemas económicos, problemas con los clientes, problemas de credibilidad, inclusive van a hacer que nuestro negocio se termine. Entonces, muy importante esa área, muy importante. Claro, ese es un punto clave, entonces, de verdad que se recomienda a los empresarios tanto si están haciendo un negocio fuera del Internet como si están haciendo un negocio en el Internet, y es identificar eso. En el Internet lo que pasa es que seguir los lineamientos del Internet para cumplir las normas legales no está como de acceso a todo el mundo. Tal vez las empresas grandes lo hacen, pero empresas pequeñas no tienen todas como claras las regulaciones o la normatividad. Entonces vamos a hablar aquí de algo, ¿no? Vamos con esta, me surge ahora que tú me estás hablando acerca de hacerte esta pregunta. ¿Y cuáles serían esos pasos entonces obligatorios que el emprendedor digital debería de saber, ¿no? Quiero hacer un e-commerce o soy coach y estoy dando consultoría o cualquier tipo de página que tenga o cualquier tipo de negocio que tenga digital. ¿Cuáles serían esos pasos o puntos obligatorios que yo debo de saber y decir, ay, yo tengo que tener esto también en mi página o hacer esto? ¿Cuáles serían? Claro, mira, bueno, hay unos aspectos comunes que comparten tanto las empresas offline como las online. Y por empresa no me refiero solamente a la persona jurídica, lo que regularmente reconocemos como una empresa, que es una institución, una estructura. No, me refiero a la actividad como tal que la puede hacer una persona jurídica o una persona natural. Entonces, uno de los aspectos comunes y que nos lo preguntamos todos los que decidimos emprender es, necesito crear una empresa para tener mi página web, para ofrecer mis servicios, para vender. Y la respuesta es que no necesariamente se tiene que hacer, pero sí es importante evaluar qué es lo más conveniente dependiendo del servicio, del volumen de ventas que uno aspira a tener o que ya uno tiene. Y de la seriedad, ¿no? También de la seriedad, porque a veces las personas arrancan un negocio y lo dejan a mitad, se le cayó la página y no sé qué. Entonces creo que también ese es un buen comienzo. Cuando ya la persona quiere hacer la parte legal es porque está definitivamente serio, ¿no? Sí, correcto. Y mira, la mayoría de las legislaciones te permiten que tú puedas operar como persona natural. Y esto puede tener unas ventajas, pero también va a tener una serie de desventajas. Por ejemplo, ventajas de seguir desarrollándote como persona natural, de ejercer tu actividad como persona natural, es que de pronto tienes una carga fiscal más baja, dependiendo del monto de los ingresos que percibas. La carga fiscal y administrativa, ¿no? Porque también es menos riguroso ejercerlo como persona natural. No necesitas un límite de inversión, no te lo piden, hay algunos tipos societarios que sí lo exigen. Inclusive es más fácil en los primeros años de un negocio obtener financiación como persona natural porque tienes el respaldo de tu trayectoria económica que hacerlo como una empresa. Muchos bancos no le prestan a empresas durante sus primeros 2 años, tal vez, depende de las políticas específicas del banco. Pero ya cuando el negocio crece lo suficiente como para sentir que de pronto ya es demasiado para manejarlo como una persona natural, que ya necesitas contratar personal externo, que ya necesitas unos recursos, que ya tienes una responsabilidad mayor, porque hay que tener en cuenta que una persona natural asume toda la responsabilidad del negocio en el sentido de que si algo sale mal, respondes hasta con tu patrimonio. No pasa lo mismo con las empresas limitan la responsabilidad al monto que hayas invertido, depende del tipo societario. Entonces, ahí es importante tomar la decisión de crear la empresa. Pero cuando tú vas a hacer una página web, es importante que te asegures que tu legislación te permita, dependiendo de la actividad que ejerzas, registrarte. Hay registro de comercio, por ejemplo, aquí en Colombia, si eres persona natural y tienes una página web que desarrolla alguna actividad de comercio, necesitas estar inscrito en el registro mercantil para poder operar. Y así sucede en muchos otros países, ¿no? Entonces, uno, verificar que tengas la obligación como persona natural de estar inscrita en el registro mercantil. Como persona jurídica, sí o sí tienes que estar inscrita. Segundo, si ejerces alguna actividad profesional regulada, por ejemplo, en mi caso, yo soy contadora y pronto voy a ser abogada, son actividades que son reguladas, también la de los ingenieros que tienen tarjeta profesional, ellos también tienen que estar inscritos, no ante el registro mercantil, porque no, esa no es una actividad que se considere mercantil, por lo menos acá, pero sí tiene que estar inscrito ante una entidad que vigila la profesión. Entonces, esos temas tienen que tenerlos muy claros porque esos puntos van a ir en la página web, en una sección de los términos y condiciones que más adelante hablaremos de ellos. Ahí va a estar todo ese tema de la identificación. Hay que tener en cuenta que una persona natural también puede contratar empleados, eso es cierto, como persona natural puedes tener un contrato de trabajo con otra persona. Entonces hay que considerar esta serie de aspectos que son comunes.
aspectos laborales, aspectos de constitución de empresa, aspectos fiscales. Esto es independiente de si tu negocio es offline o es online. Pero ya entrando propiamente en el tema de los negocios digitales, pues yo sí hice un resumen de varios puntos y a modo de sugerencia, pues voy a hacerle varias recomendaciones para tratar de reducir riesgos en cada uno de esos puntos. Primero, el dominio. Parece un tema que no genera problemas elegir un nombre, comprarlo y luego hacer tu página web con ese nombre, pero sí puede generar problemas. Entonces, recomendaciones cuando se va a comprar un dominio. Primero, asegurarse que no haya derechos sobre ese nombre de dominio. Muchas empresas registran marcas con determinados nombres de dominio y de pronto compraron el dominio.com y no compraron el .net. Y va un emprendedor en una actividad que es similar a la de esa marca registrada, compra el dominio.net, desarrolla la misma actividad y de repente se encuentra con una demanda de esa marca que ya estaba registrada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a comprar un dominio, de verificar que el nombre no corresponda a otra marca, a otra empresa que ya esté trabajando. Preferiblemente modifíquelo y utilice uno que no se esté usando, y si va a usar una marca conocida, que sea en una actividad diferente. Poner un ejemplo, aquí nosotros tenemos una cervecera que se llama Bavaria. Bavaria, pues obviamente produce y comercializa bebidas alcohólicas. Y hay otra empresa que con la misma marca, se llama Bavaria también, producen elementos de aseo. Eso no tiene ningún problema. Ambas pueden ser marcas registradas en actividades diferentes. Entonces, ahí no tendrían conflicto entre los dos. El problema es cuando intentamos entrar con una marca que ya está registrada en una actividad igual o similar. Listo, entonces, primero asegurarse de que el dominio no tenga derechos, el nombre del dominio no haya derechos sobre él. Segundo, muy recomendable que cuando se compre un dominio se haga con un correo que sea empresarial o corporativo, o que sea el dueño sea pues el titular del dominio. Por ejemplo, Lili, si tú quisieras comprar un dominio para ti, lo ideal es que el correo lo manejaras tú, que no sea un correo de un empleado de la empresa a la que contratamos para que nos maneje las cuentas. ¿Por qué? Porque si terminamos la relación laboral o la relación contractual que tenemos con ese empleado, con esa empresa, ¿qué va a pasar con nuestro dominio? De pronto terminó en malos términos, pueden tomar acciones que dañen la imagen de la empresa haciendo uso, por ejemplo, de ese dominio. Entonces es preferible que se maneje el dominio con un correo que nosotros utilicemos, que nosotros tengamos la clave y que podamos nosotros acceder a él. Y tercero, muy importante, estar atentos a su vencimiento, porque a veces ocurre que se nos olvidó renovar el dominio en la fecha de vencimiento, llegó otra persona, lo compró, y ya nosotros teníamos una marca, una página web, ya estábamos posicionados, y mira el problema que se nos va a generar tratar de recuperar. Eso es un conflicto que es largo, es un conflicto que es costoso. Si él es comprador de buena fe, tiene derecho sobre el dominio que compró. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esas fechas de vencimiento del dominio. Listo. Segundo punto, después del dominio, los términos y condiciones o las políticas de uso, depende de cómo se le llame. El aviso legal también se le puede llamar, que debe ir en una página web. Los términos y condiciones lo que hacen es regular la relación con el usuario, con ese posible cliente, con esa persona que accede a nuestro sitio web. Hay que tener en cuenta que esto es un contrato, que a veces no nos parece un contrato porque no lo hemos negociado, pero sí es un contrato, y es un contrato de adhesión, y voy a explicar el tecnicismo porque es muy importante. De adhesión significa que una de las partes no participó en la redacción de ese contrato. Entonces esa parte simplemente puede o aceptarlo o no aceptarlo. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en las actividades bancarias, cuando llegamos y solicitamos un crédito o una cuenta, nos ponen a firmar una serie de condiciones. Que no leemos. Ni siquiera los términos y condiciones los leemos. De hecho, hay estudios que dicen que apenas el 7% de las personas leen los términos y condiciones. El resto, el 93%, no lo hace, y deberíamos hacerlo. Pero bueno, entonces, esto es un contrato de adhesión, y es muy importante saberlo porque si nosotros estamos realizando actividades B2B, business to business, o sea, empresa a empresa, tiene menor implicación que si lo hacemos business to customer, o sea, si vamos directo al consumidor. ¿Por qué? B2B se supone que estamos entre dos empresas que ambas tienen la misma capacidad para entender esos términos y condiciones. Tienen la misma fuerza, el mismo poder para poner a dos personas
que conocen de leyes a leer los términos y condiciones y a decir si acepto o no acepto. Pero cuando vamos a personas naturales, a consumidores finales, se supone que ellos tienen una posición débil respecto de la empresa. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos cuando redactamos los términos y condiciones que van dirigidos a un consumidor final o a una persona natural. ¿Listo? Porque las leyes siempre lo van a proteger a ellos. Si nosotros colocamos una cláusula abusiva frente a un consumidor, las leyes del consumidor lo van a proteger a él porque es la posición más débil, porque no participó en la redacción, porque no tiene la misma capacidad que tiene una empresa para entender términos legales, ¿cierto? Entonces, allí me lleva otra cosa, hay que tratar de ser muy claros, tratar de evitar tanto tecnicismo en los términos y condiciones para que todos los puedan entender, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe ir en los términos y condiciones en una página web? La información del titular de la página. Entonces, aquí si está registrado en el registro mercantil, tiene que tener el número del registro mercantil. Si es un contador, un abogado, un ingeniero, debe tener su tarjeta profesional allí, debe tener la dirección, el teléfono, el correo electrónico para que puedan comunicarse con él si tuvieran algún conflicto. Los derechos y las obligaciones de las partes, todo el tema de propiedad intelectual sobre el contenido que está en esa página web, las condiciones del servicio o de la compra, todo el tema de recepción, envío, devolución, garantías, y muy importante, la ley que aplica a esa página web. Es decir, si se llegara a presentar un conflicto, ¿cuál sería la ley bajo la cual se va a desarrollar ese conflicto? Entonces, si tú estás en Estados Unidos, por ejemplo, lo lógico es que en tu página web coloques Estados Unidos, es la ley que va a cubrir esos términos y condiciones. Si yo estoy en Colombia, lo lógico es que ponga Colombia porque es más conveniente para mí. Pero cuando estamos hablando de negocios B2C, hay muchos países que obligatoriamente, caso por ejemplo de Alemania, obligatoriamente la legislación que va a operar es la del país donde esté el consumidor. Es decir, si yo estoy en Alemania, yo adquirí un producto de otro país, lo adquirí por ejemplo de Colombia, y yo tuve un problema y yo voy a reclamar como consumidor, ¿cierto? Voy a reclamar en Alemania. Y la ley que va a aplicar son las normas de Alemania. Entonces hay que tener muy en cuenta eso cuando estamos trabajando con negocios B2C, porque la protección del consumidor es muy importante. No se pueden incluir cláusulas abusivas, ya te lo había dicho, pero voy a poner un ejemplo de una cláusula abusiva. Por ejemplo, limitar mi responsabilidad por daño. Si yo tengo una página web, presto un servicio o vendo un producto y ese producto generó algún daño, yo no puedo decir que no voy a responder por esos daños cuando fue mi responsabilidad el defecto que tenía ese producto. Tampoco puedo restringir los derechos del consumidor, es decir, no puedo decir en los términos y condiciones que el consumidor renuncia a hacer reclamos o a pedir devoluciones o a acceder a la garantía. No podemos hacer eso. Si lo hacemos, primero no va a tener efecto y segundo vamos a estar provocando un problema porque ese consumidor, si se queja, vamos a tener nosotros que perder allí. Seguramente la ley lo va a proteger a él. Ok, Jenny, eso está súper interesante y me nace una pregunta entonces. Cuando voy a escribir mi página de términos y condiciones, ¿debo de escribirla de acuerdo a mi producto, mi servicio? ¿Podría yo traer una página de términos y condiciones de otra persona y simplemente ajustarla? ¿Debo mandarla a un abogado? Bueno, mira, todas las opciones que tú mencionas son válidas siempre y cuando tengamos el cuidado. Por ejemplo, hay páginas que te redactan los términos y condiciones. Tú le colocas tu nombre, tus datos, y ellos te lo van redactando y te entregan un producto terminal y tú pagas un costo bajo. Bueno. También puedes ir a páginas de competencia o de empresas que ofrezcan un servicio similar al tuyo y estudiarte los términos y condiciones, pero tienes que ser muy juicioso, claro. Mirar qué aplica, qué no aplica, tener un conocimiento mediano sobre temas de normas y derechos, que es muy difícil encontrarlo en algunos emprendedores, porque no es su área de conocimiento. Pero sin lugar a dudas, lo recomendable es contactar a una persona que sepa el tema, un abogado. Eso es lo recomendable y es lo que más seguridad te va a brindar, y necesariamente tienes que ajustarlo a tu actividad, a tu negocio, a tu nombre. Hay empresas que copian y pegan
copian y pegan los términos y condiciones y ni siquiera se toman el trabajo de cambiar el nombre de la otra empresa. Pero entonces tienes razón, es verdad. Son Eh, prácticas ok, equivocadas y nos verdad. pueden llevar a tener problemas, pues, porque no estamos hablando ni del titular de la página, qué tal que ese titular te denuncie, entonces vas a tener problemas con el consumidor y con el dueño de los términos y condiciones. Bueno, entonces, esto está muy interesante, como te digo, es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, porque acá en Estados Unidos yo tuve la oportunidad de tener una consultoría con una compañía de abogados grande que me estaba apoyando en una negociación que yo estaba haciendo, y efectivamente no todos los abogados son expertos en el tema que tiene que ver con los negocios digitales. Es algo todavía que la ley en algunos casos está clara, pero en otros casos todavía como que está nadando ahí en aguas de esclarecerse. Ahora, mi pregunta entonces tiene que ver con las garantías, por ejemplo. Ya hablamos de la página de términos y condiciones y sé que hay mucho para hablar todavía y más, pero ya hablamos de eso. Ahora, ¿cómo es el tema de las garantías? Estoy en Estados Unidos, no sé si a nivel general, si en Colombia también, o a nivel mundial, estoy obligada a tener una página o de tener una política de garantías. Hay un término de 7, 10 o un término específico que yo debo de devolverle a las personas su dinero. Yo generalmente uso PayPal, entonces PayPal, si la persona hace un reclamo, inmediatamente pues yo le hago el refund, ¿no? O le devuelvo el dinero. Digamos que ese es el beneficio que tiene de pagar con PayPal, pero en sí, en la garantía, porque a veces no coincide. Yo puedo tener una garantía de 7 días y la persona a los 2 meses me dice, devuélveme, y me dice que eso fue un error, que ella nunca quiso suscribirse, o sea, que devuelva el dinero. Y pues en realidad no es verdad, pero yo por no tener conflictos, yo le devuelvo el dinero, porque me pone un claim y yo no quiero rollos con PayPal, que es mi método de pago, ¿no? Pero entonces pasa. Entonces dime, ¿cómo uno puede protegerse como empresario y obviamente también al consumidor? Porque también soy consumidora de otros productos. Cuéntanos un poquito más de eso. Claro, mira, eso que tú mencionas es sumamente importante, eso que mencionaste al final. Nosotros tenemos que ser conscientes que en este medio de Internet actuamos en doble vía. Es decir, somos, sí, dueños de negocio, tenemos un negocio, ofrecemos unos servicios, pero también somos consumidores de muchas cosas. Entonces, tenemos que tratar de, cuando estamos redactando nuestros términos y condiciones, actuar como consumidores y pensar, ¿yo por qué me quejaría? Yo me quejaría por esto, podría quejarme por esto, por esto, por aquello. Entonces, los términos y condiciones deben responder a toda esa serie de problemas que se te pueden generar con un cliente y preferiblemente establecer unos procedimientos determinados para cada cuestión. Cuando estamos manejando negocios en Internet hay que tener en cuenta una característica del Internet y es la extraterritorialidad. Y es el hecho de que tú puedes tener unas normas locales, pero la persona que te está comprando tiene otras normas, tiene otras costumbres. No le estamos vendiendo a consumidores nacionales que operan bajo una misma legislación. Sí, no solamente, sí. Entonces, nosotros tenemos en nuestros términos y condiciones tratar de incluir inclusive aquello que no esté regulado. Por ejemplo, hay una normatividad que es sumamente completa y es la de la Unión Europea. Yo recomiendo que nos blindemos con la normatividad de la Unión Europea porque es sumamente completa. Tiene en cuenta todo lo que debes tener en los términos y condiciones, todo lo que debes considerar de cara a la protección de datos personales, a la protección del consumidor, y son normas sumamente completas. Entonces, mi consejo para responder puntualmente a la pregunta que me estás haciendo es, uno, establecer las fechas o la cantidad de días para que una persona te pueda hacer una reclamación. Las condiciones puntuales, es decir, dentro del mes siguiente a la compra, siempre y cuando, por ejemplo, si se trata de un webinar, siempre y cuando hayas observado por lo menos los 2 primeros capítulos del webinar. Ok. Y el procedimiento para hacerlo es este, me tienes que pasar un correo electrónico, o tienes que hacer esto, o aquello, o sea, dejarlo muy claro. Si ya un cliente te hace una reclamación por fuera de ese tiempo, habiendo aceptado tus términos y condiciones, no estás en la obligación de hacerlo, por más de que tú lo quieras hacer por no tener problemas. No estás en la obligación de hacerlo porque estás blindada, te has protegido. Entonces, allí el todo es ser claros. Mira, yo tuve una experiencia hace un par de años tuve una experiencia, yo contraté una estadía en un hotel por un fin de semana y tuve miles de problemas para acudir ese día, no pude ir, no pude tomar la estadía
Y cuando fui a solicitar el reembolso, me tomé el trabajo de revisar en la página web. Lo había hecho también al inicio, no tenía términos, no tenía condiciones de reembolso. La página como tal en ningún lado tenía una política de términos y condiciones, ni política de reembolso, no tenía nada. Ni en el correo cuando recibí la confirmación tenía absolutamente nada. Cuando yo hago la solicitud, la empresa me dice no, que por políticas de la empresa ellos tienen que retener una parte del dinero. Cuando él me dice así, yo le digo, mira, aquí está la página web, grabé hasta un video, aquí está tu página web, busqué por todos lados, no hay política de reembolso, aquí está la confirmación de la compra, no hubo política de reembolso. Intenté hacer de nuevo una compra, mira, te mando el video, las fotografías, no hay política de nada. Entonces tú no me puedes venir a decir ahora que tú no me puedes devolver el dinero porque ustedes tienen una política que yo no conozco, que yo no acepté, que yo no aprobé. Para resumirte, me devolvieron la totalidad del dinero porque reconocieron que efectivamente yo tenía razón. Pero esto es una enseñanza para todas las empresas de cualquier área. Deben tener unas condiciones claras porque no pueden luego ir a cambiar el escenario ni ir a salir con políticas que no existían al momento de celebrar la negociación. Entonces, claridad, más nada, ser claros, debe ser suficientemente explícita los términos y las condiciones. Consejo, ponerte en el lugar de un consumidor, qué es lo que reclamaría, por qué reclamaría, y tratar de en tus términos y condiciones atacar todo eso. Es decir, regularlo todo. Si tú tienes esta molestia, lo tienes que hacer de esta manera y este va a ser el resultado. Listo. Y no estás obligada a hacerlos por fuera de los términos que tú pactaste y que ellos aceptaron. Qué bueno, eso me encanta y de verdad que ahí yo necesito consultoría porque claro, yo tengo un negocio digital definitivo y estoy todo el tiempo y a mí me hace falta la parte de de esa parte, pero no, como te digo, no tenía la asesoría adecuada, o sea, no sabía dónde iba a ir, no sabía qué paso tenía que hacer, honestamente. Yo veo que hay unas normas y condiciones, yo las leo, algunas ponen una cosa, algunas ponen otra cosa, entonces uno como que ahí estaba como, lo que sí he estado expuesta a eso, que si la persona me dice, yo de verdad, yo le devuelvo porque entiendo que yo no tenía la política. O sea, yo la entiendo. Entonces digo, no, si me la piden yo la tengo que hacer porque la responsabilidad es mía y yo no la tengo. Entonces, ahí no me puede decir al cliente, no, que usted vino, que usted hizo. No, porque es verdad. Bueno, sigamos entonces porque esto está muy interesante. Nos has hablado de un tema que tiene que ver, que es inherente y que toda la gente ahorita que está interesadísima en hacer un negocio digital debe de tener en cuenta, definitivo. ¿Cierto? Claro. El otro, entonces, hablamos un poquito del contenido, porque nosotros de una u otra forma también somos una empresa de contenido y porque en gran medida hay empresas de contenido. Ahora todo el mundo quiere poner contenido. Dime. Qué pena que te interrumpa. Sí. De las páginas web hay un par de temas o 3 temas más que son muy importantes y me gustaría hablarlos muy rápidamente. Un tema que es muy, muy común ahora, yo sé que todos lo han visto, el tema de la política de cookies. Todo el mundo acepta la política de cookies para continuar en la página web. ¿Qué es eso? Que entre otras cosas no sé. Yo lo acepto, pero no tengo ni idea. O sea, ¿qué es eso? Bueno, un cookie es un archivo que las páginas instalan en tu terminal, en tu ordenador, para hacerle seguimiento a tu comportamiento y a tus hábitos de navegación. Ok. Entonces, ¿puedo o no puedo aceptarlo? ¿O puedo o no puedo aceptarlo? ¿O definitivamente te lo ponen como que lo tienes que aceptar? Si no lo aceptas, no puedes navegar en la página. Bueno, depende de las restricciones de la página, ¿no? Pero si ya lo estás viendo, tienes que decidir si aceptarlo o no. De hecho, la mayoría de las páginas te ponen sí y un espacio de ayuda. No tienes la opción de no aceptar. La opción de no aceptar significa chao de la página. Sí. Entonces, no es malo, pero sí tienen que aceptarlo. Y si tú no quieres que esa página te siga para mostrarte publicidad, porque eso lo que hace es que después te aparezca publicidad en Facebook, donde entres te aparece publicidad. Sí. Si tú no quieres que eso ocurra, pues no lo aceptes y salte de la página, ¿cierto? Pero si lo vas a aceptar, pues ya tú sabes que eso lo que va a hacer es evaluar tus hábitos, tu comportamiento, y luego te va a salir publicidad con base en lo que estés buscando. Otro tema sumamente importante, yo creo que el más importante, el más delicado en tema de página web, tiene que ver con la protección de los datos personales, tema de política de privacidad. La política de privacidad, yo generalmente recomiendo que términos y condiciones, la política de cookies es obligatorio que aparezca apenas tú entras a la página de inicio, de inmediato te aparezca, pero lo que es política de privacidad,
y los términos y condiciones de la página web vayan juntos, para que la persona entre a un solo lugar y allí vea toda la normatividad legal que tiene que ver con la página web. Entonces, la política de privacidad básicamente es una promesa, pero también es una responsabilidad legal que tiene el propietario de la página web con el usuario. Es decirle, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer para proteger tu información, para trabajar tu información de forma segura totalmente. Entonces, aquí entra el tema de protección de datos personales, que es un tema que está ampliamente regulado por todas las legislaciones. Como te digo, para mí la más completa es la de la Unión Europea, muy completa en términos de datos personales. Entonces, aquí lo que se trata es de que las personas que son las dueñas de su información personal te autoricen a que tú recopiles, a que tú uses, a que tú transmitas, a que tú canceles la información personal que tengas sobre ellos o que quieras obtener sobre ellos. Entonces, si tú tienes un formulario en tu página web que recopila información, debes necesariamente tener una política de protección de datos personales para que ellos sepan tú qué vas a hacer con esa información. Si la vas a usar para enviarles correos electrónicos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si tú recopilaste información en tu página web o en tus redes sociales y no le dijiste a ese usuario que la ibas a usar para enviarle correo electrónico, estás mal. Porque si le envías un correo electrónico, él te puede denunciar ante cualquier autoridad por haber incumplido la política de protección de datos personales, porque él nunca te autorizó para enviarle un correo. Entonces es muy importante que todo lo que vayas a hacer con su correo electrónico, enviarles promociones, enviarle información por correo electrónico, todo lo que vayas a hacer lo estipules en esa política de protección de datos personales. Si no estás recopilando información para ti, sino para otra persona, tienes que también informarle para quién va a ser el destinatario de esa información. Y aquí hay un tema importante, el tema de compras de bases de datos está prohibido, eso no es bueno, eso no es bueno ni es legal. Eso no se puede hacer porque esas personas no te están autorizando el uso a ti de su información. A menos que haya un recopilador legal que te diga, mira, yo recopilo esto para esta empresa y luego listo, te la pase. Eso sí es perfectamente legal siempre y cuando esa persona haya sabido que te dio la autorización para que tú seas el destinatario final. Y otra cosa muy importante es que las personas tienen derecho a rectificar su información y a cancelarla. Es decir, ellos te pueden decir, te pueden enviar un correo electrónico o te pueden ahí mismo en el email pedir la opción de suscribirte de esos correos electrónicos porque ya no quieren seguir recibiendo tu información. Y eso tiene que estar incluido ahí. Entonces, mucho cuidado con el tema de la protección de datos personales porque cuando se incumple da lugar a sanciones administrativas. Inclusive, cuando en el tema de protección de datos personales entran en juego muchos derechos, el derecho al honor, a la intimidad personal. Cuando esto se ve vulnerado, podemos ser inclusive sujetos de una sanción penal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto también implica que nosotros tenemos que tener medidas de seguridad cibernéticas porque no estamos exentos de que alguna persona, algún hacker, nos robe la información que tenemos en nuestra página. Entonces, mucho ojo con ese tratamiento que le damos a los datos personales. Y finalmente en este aspecto, bueno, no, me faltan dos. Protección al consumidor. Ya habíamos hablado de una parte, los datos personales, pero hay tres aspectos que a modo de sugerencia me parece que es muy importante que se tengan en cuenta. Uno, la publicidad. La publicidad tiene que ser muy transparente y muy sincera. Si nosotros queremos hacer una oferta, vender un producto, lo publicitamos a través de redes sociales o a través de nuestra página web o a través de un email, tenemos que ofrecerle a ese destinatario toda la información nuestra, quién es el vendedor, quién es el prestador del servicio, toda la información del producto o del servicio, todas sus características, sus limitaciones, si se trata de productos, por ejemplo, alimenticios, los efectos secundarios, todo lo que necesita saber ese usuario, las condiciones de entrega, las condiciones de devolución, la garantía, las condiciones de pago, todo eso es muy importante dejarlo claro. Una sugerencia muy importante también es que en la página web incluyan una sección de PQR, de peticiones, quejas y reclamos. Un lugar donde el usuario pueda escribir si tiene alguna inquietud, escribir si tiene alguna solicitud, escribir si tiene alguna queja sobre algo que haya ocurrido con tu servicio, con tu producto. Es muy importante y eso es muy importante tanto en el plano legal como en el plano comercial. ¿Por qué comercial?
a veces nadie está exento de cometer un error, nadie está exento de que alguno de sus productos o servicios quede mal o esté mal y el cliente quede insatisfecho de alguna u otra manera. Así es. Pero si no tenemos los mecanismos para darle solución a ese consumidor, es muy probable que definitivamente perdamos al cliente. Pero en cambio, si le ofrecemos los canales y tenemos una atención oportuna y le resolvemos su duda, su inquietud, su queja en un tiempo supremamente rápido, él va a decir, hombre, esta empresa es muy seria, es una empresa organizada, es una empresa de verdad transparente, me está resolviendo mi problema, yo voy a seguir siendo su cliente. Y eso es un tema de manejo de la queja. El marketing, manejo de la queja es muy importante. Entonces, un espacio de PQR es muy importante además en términos legales porque evita que el conflicto vaya a otras entidades que puedan afectar nuestra imagen, que puedan afectar nuestra confiabilidad frente al público en general. Por ejemplo, que pase a un estrado judicial o que pase a una autoridad administrativa, eso de verdad daña mucho la imagen nuestra. Entonces, tratemos de resolver los conflictos en nosotros mismos, entre nosotros. Y ahí va el otro punto. Dentro de las políticas de la página web, dentro de nuestras políticas como empresa, hay que ofrecer métodos alternos de solución de conflictos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es evitar a toda costa que el conflicto llegue a sede judicial. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Se salga de las manos. ¿Por qué? Primero, te está afectando tu imagen. Total. No pudiste controlar un problema, no pudiste resolverle un problema a un cliente. Segundo, es sumamente costoso y muy largo. O sea, el tiempo, el desgaste que vas a tener es muy grande frente al beneficio que te pueda dar a ti o al cliente de este proceso. Entonces, ofrecer métodos alternos de solución de conflicto. Vámonos a conciliación, vámonos a arbitraje, amigable composición, todos los métodos alternos de solución de conflicto, pero evitemos llegar a sede judicial. Hasta el final. Eso está muy interesante. Bueno, entonces ahora sí pasemos al tema de contenido, porque ya nos quedó muy claro todo lo que debe tener la página y seguramente pues hay mucha más tela donde cortar y mucha más información, pero hablemos entonces un poco acerca del contenido y la protección del contenido y del copy and paste, que mucha gente dice que copia y yo siempre he pensado, bueno, ¿quién copió a quién? Porque esto es como el huevo y quién fue primero, el huevo o la gallina. Y yo creo que en este momento, en esa avalancha de contenido, pues es muy complicado decir mi contenido es único, ¿no? Mi contenido es único, yo siento eso, siento obviamente que también tengo una responsabilidad de no estar copiando, obviamente lo que otra persona dijo, que yo tengo mi sello personal y todo eso, y que hay unas leyes que lo... Pero cuéntame un poco, porque yo he escuchado muchas consultoras que no, que me están copiando todo, que me están copiando la idea, que me están copiando esto. ¿Hay una protección para eso? ¿De verdad se copia? ¿De verdad en este momento hay un contenido que es único y real? ¿O cómo se dice? ¿Que es inédito? Bueno, mira, para esto nos metemos ya en el plano de la propiedad intelectual y específicamente de los derechos de autor. Los derechos de autor, y ahí hay una duda que muchas personas tienen, los derechos de autor no protegen las ideas, y eso es muy importante, no protegen las ideas, porque si protegieran las ideas, nosotros estaríamos en un problema grande, y es que nadie puede generar conocimiento a partir de nuestro propio conocimiento, y es que el conocimiento genera conocimiento. Claro. Entonces, las ideas no son sujetos de protección por las leyes que regulan los derechos de autor. ¿Qué es lo que protege el derecho de autor? Protege la forma como tú expresas la idea. Si tú escribiste un libro, ese texto como tal, ni siquiera el libro, porque el libro tú lo puedes tener en formato digital, inclusive lo pueden luego pasar a audio, lo pueden vender materialmente, lo pueden vender personalmente, pues, y va a ser el mismo contenido. Entonces no estamos hablando de la idea, estamos hablando del lenguaje, de lo que tú escribiste, de la literalidad de lo que tú escribiste allí, eso es lo que te pertenece a ti, la forma como lo dijiste, no lo que dijiste. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces creemos que las personas no pueden utilizar nuestras ideas o no pueden parafrasearnos. No, ellos sí lo pueden hacer. Lo que tienen que hacer es darnos crédito por las ideas que nosotros expresamos y que ellos están usando. Eso es lo obligatorio, ellos lo tienen que hacer. Y eso es lo que la gente no hace en el internet, lo hace como que es esa persona y ahí es donde no está bien, ¿no? Correcto, eso no está bien, eso sí vulnera derechos de autor. Si una persona, por ejemplo,
reproduce, hay que tener en cuenta que los derechos de autor tienen dos derechos. Los derechos patrimoniales, que es todo aquello que te genera a ti un beneficio económico, y los derechos morales, que son toda esa relación que tú tienes con tu obra, con tu producto, con lo que tú diseñaste. Entonces, estos derechos patrimoniales son, los puedes transmitir, los puedes heredar. Esos derechos patrimoniales te dan a ti la potestad de decir, yo no quiero que se reproduzca este texto por más nadie, sino por esta editorial, por mi persona. Yo no quiero que esto lo adapten, es decir, si yo produje un libro, una novela escrita, yo puedo autorizar o no que sea adaptada, por ejemplo, a una obra teatral. Que sea expuesta públicamente, que alguien en un evento privado la exponga, hable de ella, también lo puedo limitar. Esos son todo el tema patrimonial, porque de alguna manera alguien se puede lucrar de ese producto mío. Y el tema moral, que ya tiene que ver con ese derecho de paternidad, es decir, el derecho que yo tengo de que se me reconozca como el autor de esa obra. El derecho de si la quiero publicar o no. Mi obra puede ser inédita, yo la puedo guardar, me puedo morir y no la publico, pero es mi obra, yo tengo derecho a decir si la publico o no. Derecho a mantenerla íntegra, de modificarla cuando yo quiera, de retirarle los derechos patrimoniales a alguien que se los dio, es decir, yo te autoricé a modificarla o a adaptarla, te autoricé a adaptarla o a reproducirla, pero ya no quiero. Entonces, tenemos un contrato, yo te cubro la indemnización que te tenga que cubrir, pero es mi derecho retirarte esa autorización. ¿Listo? Entonces, todo eso tiene que ver con los derechos de autor. Ahora, vayamos al contenido que publicamos en nuestra página web. Recomendaciones cuando nosotros publicamos contenido, escribirlos nosotros. No importa que no se basen porque seamos sinceros, nosotros vivimos estudiando para luego tratar de todo eso que aprendemos a enseñarlo. Eso no está mal, eso no está mal. Nuestro contenido tiene que ser escrito por nosotros, fabricado por nosotros mismos, es lo que se recomienda. Y si tú estás utilizando ideas de otro autor, aunque sea parafraseadas, reconócele la autoría de ese autor. Como lo dijo, no sé quién cito, esto es así, 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 pero ya con eso ya no tienes problemas, ya esa persona no te puede reclamar. Los derechos de autor no implica que no utilicen tu contenido, porque hay ciertas excepciones, siempre y cuando te citen, no hay problema. Si es para uso académico, no hay problema. Si es para uso periodístico, no hay problema. Entonces, la recomendación es contenido propio, es decir, que tú misma lo redactes, no copies, no pegues, porque si copias y pegas y alguien se da cuenta, vas a tener problemas. Van a tener problemas. Otro asunto muy importante más allá de los textos, las imágenes. Las imágenes. Sí, las imágenes, a veces nosotros necesitamos una imagen para un artículo, una imagen para una publicación, para nuestro blog, lo que sea, y vamos a internet y sacamos una imagen de internet y no sabemos si esa imagen está protegida o no por derechos de autor, porque no nos tomamos el trabajo de averiguarlo. Recomendación en este sentido, no hacer eso, sino buscar en bancos de imágenes. Hay bancos de imágenes que están libres de derechos de autor. Y cuando vayamos a esos bancos de imágenes, revisemos si esa imagen tiene alguna limitación, porque hay algo que se llama, bueno, así como hay algo que se llama copyright, hay algo que se llama copyleft. Es una forma satírica de este lado derecho y de este lado izquierda. Esta izquierda es libre para todos, ¿cierto? Entonces, copyleft, el autor es libre de decidir si su obra la libera de derechos de autor. Es decir, a mí no me importa si me citan, a mí no me importa si la reproducen, esto es un obsequio. Entonces, esa potestad la tiene el autor, pero debe quedar en la obra para que eso sea de conocimiento de todos, ¿cierto? Entonces, además de los copyleft, hay algo que se llama Creative Commons, que son licencias, así se llama la entidad. Creative Commons se llama la entidad, es una organización sin ánimo de lucro, tiene sede en Estados Unidos, de hecho, que te permite, ellos crearon toda una serie de nomenclatura y una serie de sistemas, son 6 en total, que le permiten al autor de una obra licenciar, es decir, autorizar determinados usos de su obra. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes, en los bancos de imágenes, pueden haber imágenes que te permitan reproducirlas, pero no para uso comercial. Entiendo. Que te permitan modificarlas o que te permitan usarlas, pero reconociendo el derecho de autor, es decir, quién es su propietario. Entonces,
tenemos que tener muy claro eso cuando vayamos a seleccionar una imagen. Tratemos de buscar una que no tenga ningún tipo de restricción. O que si la tiene, sea una restricción que me permita usarla para lo que yo la quiero usar. Claro que la quiero usar. Eso es importantísimo. Ahora, cuando nosotros, hay que tener en cuenta que en este medio, como te lo decía ahorita, todo es en doble vía, ¿cierto? Nosotros somos consumidores de contenidos y tenemos que respetar derechos de autor, y también somos productores de contenidos y queremos que nuestros contenidos sean respetados, que se respete nuestro derecho de autor sobre ese contenido. Entonces, cuando somos productores de contenidos, yo hago ciertas recomendaciones. Si usted se tomó una fotografía o usted tomó una fotografía de un espacio, la publicó en sus redes sociales, desde una, colóquele su logo o colóquele una marca de agua, que es más difícil modificarla. Que puede modificarla, sí, ahí se ve de todo. Hay muchas personas que le pueden quitar la marca de agua, sí, está bien, pero es más difícil, y por lo menos si alguien la comparte, no nos queremos meter en un conflicto, porque un conflicto de esos es costoso y además supremamente largo en tiempo. Entonces, muchas veces uno, pues sí, me robaste la imagen, yo te reclamo, pero si tú no la quitas, pues no me voy a ir a un conflicto porque no voy a desperdiciar mi tiempo y dinero en eso. Pero por lo menos si esa persona está usando tu imagen con tu logo, te está haciendo publicidad. Exacto. Por lo menos. Entonces, esa recomendación para proteger el contenido. Otro tema en temas de contenidos. A veces nosotros creamos los grupos de Facebook, por ejemplo, tú tienes un grupo de Facebook, yo tengo un grupo de Facebook, o creamos páginas web que permiten, por ejemplo, los blogs que permiten hacer comentarios, ¿cierto? Y allí hay personas que publican también contenido. Y ese contenido puede o no estar respetando derechos de autor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como propietarios de ese espacio? Entonces, ahí hay dos cosas. Si estamos en redes sociales, tenemos que revisar, tenemos que ponernos a leer los términos y condiciones del Facebook, tenemos que ponernos a leer los términos y condiciones de Twitter, de Instagram, de las redes sociales, para saber qué podemos hacer frente a esas personas que están utilizando determinadas obras, determinado contenido sin respetar derechos de autor. Porque las redes sociales tienen una regulación, una autorregulación, y podemos hacer algo. Pero además de eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, ahí hay dos concepciones. Por ejemplo, en Estados Unidos la responsabilidad exclusiva es del que publicó el contenido sin respetar derechos de autor. Es decir, que si el autor, el propietario, el titular de los derechos de autor quiere reclamar, no te lo va a reclamar a ti como dueña de la página, sino a quien publicó el contenido. Pero en la Unión Europea la responsabilidad es compartida. Entonces, si alguien está en España, tiene un grupo de Facebook y tiene una página web que permite que las personas publiquen, tiene que tener en cuenta, tiene que hacerle un filtro a las publicaciones, a los contenidos, a lo que otra gente escribe, porque si esa persona está vulnerando derechos de autor y nosotros nos damos cuenta, hay que decirle, hombre, esto no lo puede hacer, retírelo, quítelo, porque me va a generar problemas también a mí. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Otra cosa muy importante respecto a los contenidos, cuando tenemos empleados a nuestro cargo y esos empleados producen para nosotros, es decir, generan contenido, generan imágenes, ¿de quién es ese contenido? ¿De quién es? Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos en los contratos de trabajo. Si tenemos un contrato de trabajo y en el contrato de trabajo no estipulamos nada respecto de esa producción de contenido, el propietario es el empleado y no le podemos reclamar cuando se vaya y se lleve su contenido. Pero si en el contrato de trabajo nosotros estipulamos que todo lo que esa persona produzca o genere, todas las obras, todos los contenidos, los artículos, las imágenes, que en desarrollo de su labor esa persona genere o produzca, son de propiedad de la empresa. Cuando esa persona se va de la empresa por X o Y motivo, nosotros nos quedamos con la propiedad de él. Entonces no hay lugar a conflicto. Hay que ser muy claros también con eso y me parece muy importante recalcarlo. Eso es importante porque fíjate que también uno a veces contrata escritores para que escriban para uno. Total. Y entonces he tenido muchas veces eso, obviamente, de personas, no he tenido hasta ahora ningún conflicto, pero no lo tenía en cuenta. Desde uno les da los lineamientos y ellos escriben los temas. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que tener mucho cuidado, ya que lo mencionas, con este tema de contrataciones con los community managers, por ejemplo, que en todos los aspectos cualquier acción de ellos te puede afectar. Entonces es muy importante tener un contrato con ellos que estipule qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuáles son tus lineamientos en temas de protección de datos personales, por ejemplo, del contenido de propiedad intelectual. Todo eso hay que dejarlo en un contrato
para evitar problemas. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso con trabajadores, con los community managers que tú contratas, que me imagino que lo haces porque generalmente nosotros consultamos a un abogado, nos vamos a las normas cuando tenemos problemas. Y el problema. No es la idea. Esa no es la idea, es verdad. Debe ser preventivo, debemos prevenir los problemas. Definitivo. Por eso cuando tú hablaste en el grupo de todo este tema, pues yo dije, mira, qué mejor porque de una vez aclara muchas dudas y yo sé que también muchas de mi audiencia y de la gente que me sigue, pues también, ¿no? Lo que yo más quiero como empresaria es estar dentro de la normativa, lo único es que a veces uno la desconoce, sobre todo como este tema. Si la parte legal offline para los empresarios es desconocida, pues offline es igual, ¿no? Entonces, claro, por eso para mí era muy importante hablar de este tema contigo. Como te digo, no hay muchos, por lo menos acá en Estados Unidos, no encuentra uno mucho abogado que hable español y que al mismo tiempo conozca bien de la normativa para poder uno quedar, porque a veces uno es el desconocimiento, es el que lo hace también a uno hacer cosas que no deben ser y eso es lo que uno no queremos. Así que muchas gracias, Stephanie. Cuéntanos de dónde te pueden seguir, de las redes sociales, donde la gente puede conocer más, de tu grupo, cuéntanos un poquito y también cuéntanos de la experiencia de ser miembro de nuestra comunidad y de todo este proceso de activar la comunidad y todas estas cosas que estás aprendiendo como profesional. Ya tú eres toda una profesional y súper experta en este tema. Cuéntanos esta otra parte que de pronto yo sé que estabas también trabajando mucho. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar como miembro de nuestra comunidad? Bueno, por partes, en estos momentos recién estoy creando mi grupo de Facebook, mi página de Facebook. Mi página de Facebook se llama Ser Legal, Ser Proem terminado en M, y mi grupo de Facebook se llama Ser Legal para Crecer. Así me pueden encontrar en Facebook. En Instagram, pues también estoy como Ser Legal, Ser Proem. Si me quieren seguir, todavía no hay contenidos porque estamos en esa primera etapa, lo estoy haciendo de la mano de Empresaria 100K y del nuevo método CIFA que están implementando. Entonces, pues apenas estoy en toda esa fase de validación, de tratar de saber qué es lo que necesitan los emprendedores, los empresarios digitales, para empezar a subir contenido que seguramente va a ser de mucha ayuda para todos. Entonces, allí me pueden seguir. Mi experiencia con Empresaria 100K, muy buena, muy positiva, de verdad. Primero porque yo encontré allí un espacio en donde pues estoy con personas que están en una situación similar a la mía, que son mujeres, que entre mujeres nos podemos llegar a entender más mejor. Y que todas estamos tratando de lanzar nuestros negocios al área digital. Entonces, mi experiencia desde el principio ha sido muy buena, me gustan mucho las actividades que se hacen, pues todos los sábados estoy ahí muy puntualita. En el evento que hicieron ayer no pude estar por un tema allí de trabajo, pero en realidad es una comunidad que genera mucho contenido de valor, que nos ayuda muchísimo porque digamos que el conocimiento es bueno, sí, muy bueno, a mí particularmente me gusta mucho aprender, pero también llevarlo a la práctica. Y eso es lo que estamos haciendo con Empresaria 100K, creando nuestras páginas de redes sociales, haciendo encuestas, haciendo validaciones, creando una base de datos, esa parte que es muy técnica, que es muy dispendiosa, pero que uno tiene que aprender a hacer y que la tiene que hacer para poder ganar un espacio, un posicionamiento en redes, la estoy aprendiendo con Empresarias 100K. De verdad que lo recomiendo mucho. Me parece un espacio muy importante para todas esas mujeres que quieren aprender cómo llevar sus negocios al plano digital. Bueno, muchas gracias, de verdad, fue genial. Nosotros también de conocer profesionales de la talla de Stephanie, de verdad que me siento súper contenta y de tener toda esa cantidad de talentosas mujeres que están en nuestra comunidad y que lo único que necesitan es, como yo les digo, siempre un apalancamiento, un punto de apoyo, de nosotras que ya llevamos muchos años y que hemos metido mucho la pata y hemos hecho muchas cosas que no, para decirle, mire, hágalo así y de verdad que le va a funcionar. Y ese es como el gran objetivo que nosotros tenemos, que no se demoren tanto en crecer o en ser exitosos en esos negocios como nosotros nos hemos demorado,
porque el Internet empezó todo el mundo de cero y bueno, ya ahorita hay mucha gente que sabe, ya hay gente que lleva muchos años y eso es lo que estamos queriendo. Así que muchas gracias a ti por estar con nosotros y gracias a ustedes por seguirnos viendo. Recuerden, esta es una iniciativa de Empresaria 100K, nos pueden seguir viendo en nuestro canal de YouTube, Emprende y Crece TV. Todos los miércoles tenemos hablando de negocios con Liliana Carrillo. La próxima semana un profesional igual que les va a traer mucha información para que ustedes sigan creciendo sus negocios. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias, chao. Gracias. Espérate, que no se acaba. Lili, gracias. Gracias a ti. Espérate un momentico que estoy queriendo apagar, queriendo cerrar y no se ha cerrado todavía la grabación. Eso, mira, ya ves.